Propicios días, amigos. Tienes que hacerlo, David, tienes que hacerlo. Propicios días. Yo soy más de paz y prosperidad. También. Bueno, eres David Express. Tenía muchísimas ganas de grabar este vídeo porque mucha gente además lo había pedido y porque entrando en la era del ritmo, esto que veis aquí en su camiseta, la era del ritmo.es, pues ahí indagando porque vienen artículos súper interesantes que crea él sobre temas de disc jockey y encontré uno que dije, le voy a atracar a David Express para que venga conmigo a grabar un vídeo y hablar un poquito de todo esto que es la microfonía. Ya estáis viendo por aquí que tenemos micrófonos. Hay mucha gente que dice, ¿qué micrófono escojo? ¿En qué me tengo que fijar? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es malo? Tengo que decir que David es profesor aquí en la escuela de los cursos de radio y de marketing del DJ y un tipo que conoce esto muy bien porque ha trabajado en la radio pues, un montón de años, ¿no? Entonces le he atracado un poquito y ya veis que ha venido con todo el cargamento. David, buenos días. Muy buenos días. A ti y a todos los que televidentes o a través de tu canal de YouTube. Youtuber videntes. Youtuber videntes, sí. Bueno, sí, pues nada, es un orgullo de verdad que me hayas invitado con el dilema de decir, bueno, ¿me compro un micro o no me compro un micro? Vale, pues precisamente por eso hicimos ese post en nuestra página web, pues un poco haciendo un análisis de cuáles serían los micros más compatibles para todos los aspectos. Y ahí, bueno, pues aprovechábamos dos aspectos que son los que a lo mejor nos puede interesar como discjockeys a nivel profesional. Por un lado, lo que serían las sesiones que nosotros hacemos habitualmente en una sala, o en una discoteca, o en un club, o por otro lado, el uso que nosotros podemos dar a nivel casero de esos micrófonos. Entonces, buscamos un poco el componente que pueda servir para los dos aspectos. Sí, porque en las salas además no suele haber micrófonos. Por regla general no. Para eso es por lo que hacemos este vídeo, pues para que más o menos podáis elegir cuál es el micrófono que más se ajusta a vuestras necesidades. Esa era la pregunta clave. Necesito un micro, ¿cuál elijo? Ya veo que tenemos muchos por aquí. Vamos, si quieres, si te parece bien, a enseñar un poco los micros que nos podemos encontrar. Ya no solo en una sala, sino, bueno, pues a lo mejor cuando vas a una tienda y quieres comprarte un micrófono, ¿vale? Entendemos primero los micrófonos normales, los que hemos visto toda la vida, que serían más o menos estos. Luego hablamos un poquito de él, pero como veis es el diseño típico de un micrófono que conocemos todos. Lo que pasa es que lo que hay dentro es lo que diferencia unos de otros, ¿vale? Hay varias variantes, como veis aquí hay otra, por ejemplo. Esta marca es muy conocida, muy buena, ¿no? Shure es una de las marcas, principalmente en microfonía es de las mejores marcas a las cuales podemos tener de referencia. Luego hay otras marcas, por ejemplo, como es la marca Samson, y también luego está, por ejemplo, la marca Rode, que también tiene un buen nivel de microfonía y también hablaremos de esto. Y por otro lado están los micrófonos que podemos considerar que más especiales. Por ejemplo, hablábamos de Samson y hablábamos de un tipo de microfonía que está muy pensado pues, para un estudio de grabación, como por ejemplo son este tipo de micros. Entonces son micros, por ejemplo, de condensador, que están bueno, pues, destinados especialmente a grabar pues, de forma de alta calidad lo que serían nuestras voces o instrumentos musicales. Tengo una pregunta ya, profe. Dime. ¿Qué significa? Porque mucha gente se lo preguntará. ¿Qué es un micro de condensador? ¿Qué diferencia hay? Vale. ¿Qué es? Los micros de condensador normalmente suelen ir alimentados. Tienen que tener, digamos, una fuente de alimentación. Se llama alimentación phantom. En algunos países se le llama alimentación fantasma, digamos que es la traducción un poco libre de lo que es la alimentación phantom. Esto significa pues, que tiene una especie de condensadores internos que lo que hacen es que bueno, pues, consiguen una captación mayor del sonido. Estos tipos de micrófonos, por regla general, ya los de alta gama se pueden, digamos, que bueno, pues, equilibrar para que no solamente cojan todo alrededor lo que es el sonido que le llega, sino que también lo pueda coger solo desde un punto, etcétera. Pero bueno, digamos que por regla general estos micrófonos lo que van a hacer es que te van a coger todo lo que esté a su alrededor. Digamos que la intensidad de sonido que vaya a coger es muchísimo mayor, con lo cual corremos el riesgo de que si lo hacemos en nuestra casa y nuestra madre o nuestro hermano o algún familiar o algún vecino decide hacer un taladro en la pared, pues ten por seguro que va a salir. Junto a tu voz va a salir también lo que sería el sonido que se crea. ¿Esto es lo que se llama omnidireccional? Omnidireccional, correcto. Que coge de todas las direcciones, ¿no? Eso es. Pero por si lo veis también a la hora de comprar, unidireccional sería lo que decía él. Simplemente coge cuando le hablas directamente a él, no va a cogerlo de alrededor. Y luego bidireccional, que es algunos, ¿no? Que tienen... Claro, es decir, algunos micros de condensador, por ejemplo, como este, se pueden marcar para que sean bidireccionales. Para una entrevista o... Por ejemplo. En este sentido es para que lo veáis, simplemente este Samson está muy bien. Os voy a enseñar uno igual que este, que es, por ejemplo, con conexión. Veis aquí, creo que es la conexión que nosotros conocemos con conexión Canon. Enchufaríamos el cable y este cable iría conectado a la mesa de mezclas, que a su vez tiene que tener una alimentación phantom, es decir, es una cantidad de corriente que hace que el micrófono pueda funcionar. Veis que viene en su propia caja, correcto, como casi todos estos micrófonos ya de cierta calidad y muy bien presentado, ¿vale? Para que luego lo podamos tener guardadito. Al igual que, por ejemplo, este otro que vamos a ver a continuación, que también es un micrófono, por ejemplo, que es de condensador, pero en este caso lo que nos vamos a encontrar es que en vez de estar conectado por una línea de cable de sonido normal y corriente, va conectado por USB. ¿Vale? Es que bonito, viene presentado, ¿eh?
Sí, además viene con su propia araña para que nosotros luego lo podamos colocar en el soporte de donde queramos poderlo poner, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, de esta manera. Tú lo único que tendrías que hacer es simplemente abrir la pinza y colocas el micrófono aquí dentro, lo cogerías y bueno, pues lo pondrías así, si por ejemplo quisieras colocarlo de esta manera, o hacia arriba, como te viniera mejor y como te fuera más cómodo, y sobre todo pues teniendo en cuenta que cada casa, cada uno en su microestudio casero, pues lo tiene habilitado de una manera, ¿vale? Este micro más que para DJ sería para este productores o correcto. Gente que hace podcast. Esto principalmente para podcast, porque claro, la comodidad que tienes con esto es que automáticamente lo enchufas directamente a lo que sería el ordenador y te capta el sonido, ¿vale? Las calidades también en este sentido pues son muy variables. En este aspecto, por ejemplo, este es uno de marca blanca, por decirlo de alguna manera, que es de la marca Tebon, ¿vale? Una marca que pertenece a Thomann, que es una página web de venta a través de internet. Es el hacendado de Thomann. Sí, ¿no? Pero los hacen en China. Lo que pasa es que es verdad que se han hecho análisis de los micrófonos que hace Tebon comparándolos con micrófonos profesionales y la verdad es que quedan a muy buena altura, lo cual es bastante interesante porque el precio es muchísimo más asequible. Entonces, a lo mejor si queremos hacer podcast, no nos queremos gastar mucho dinero, pero queremos un micro bueno que sea de condensador, esta sería una buena opción. La marca Tebon, que la podemos ver ahí, ¿vale? Por otro lado, está lo que se denomina micrófonos inalámbricos. Sí que comentábamos en nuestro post que los micrófonos inalámbricos tienen el inconveniente de que tienes que llevar pues una parafernalia considerable. Un maletón como este. Pero ¿vale? Qué bonito, también. Hombre, por supuesto, está todo pensado para que no reciba ningún tipo de golpe o que si lo recibe pues no se estropee lo que hay dentro, que tiene un valor considerable. Entonces, si lo abrimos, aquí nos encontramos con que, vale, pues ya son más cositas las que necesitamos. Por un lado, lo que sería la emisora, ¿vale? Esto hace que el sonido que emitimos a través del micrófono llegue hasta aquí. Y esto a través de la conexión también Canon que vemos aquí, se conecta a la mesa de mezclas. Por supuesto, esto tiene que ir alimentado con una fuente de alimentación que tendremos aquí metida. Y el micrófono sería pues un poquito más grande si comparamos con un micro, por ejemplo, ¿vale? Que sería el micro normal. Esto funciona a pilas normalmente. A pilas. De hecho, tiene unas pilas que irían aquí. Esto es importante porque cada vez que hagáis un show con alguien, con una vocalista, un no sé qué, llevad pilas recién puestas, porque suele pasar que a mitad de show se queda, pues no podemos estropear una historia así por unas pilas, ¿no? Claro, y gasta muchas pilas, de hecho, lo que serían estos aparatos, con lo cual siempre es recomendable que cada sesión que vayamos a utilizarlo llevemos pilas nuevas. Aquí tenemos la opción también de, por ejemplo, elegir el canal, porque puede ocurrir que haya varios micros inalámbricos. Entonces, para que no se interfieran unos micros con otros y que cada uno tenga su propia emisora, se puede elegir que haya varios canales y por cada canal es una frecuencia, por decirlo de alguna manera, que se coloca en el micrófono y se coloca en la emisora para que no nos interferamos con otros micros inalámbricos que podemos tener. ¿Cuándo es recomendable un micro inalámbrico? Hay gente que lo estará viendo y diga, pero yo lo compro inalámbrico, lo compro con cable o no. Vale, si por ejemplo se vas a dedicar a hacer podcast, yo no recomendaría comprar un micro inalámbrico. Principalmente porque, aunque son muy buenos micros, es verdad que el coste económico es muy superior. Entonces, nos va a venir muy bien cuando vayamos a hacer, por ejemplo, pues shows fuera de nuestra casa, pero cuando vayamos a grabar un podcast, tener que instalar todo esto ya lleva un tiempo. Las pilas también. Las pilas, todo eso sí es un engorro. Si, por ejemplo, vamos a hacer mucho show fuera de nuestra casa y nos utilizamos mucho el micro, sí que es muy recomendable, porque permite la posibilidad de podernos mover por encima del escenario, bajarnos, subirnos, hacer lo que queramos, porque la verdad es que la distancia a la que podemos alejarnos de la emisora es bastante, sobre todo si un micro es bueno, como es el caso de este Shure, pues podemos hacer virguerías. Esto por un lado, están muy bien, la verdad es que suenan de maravilla estos micrófonos, son una pasada. Cuando por ejemplo veáis alguna actuación en directo o algún gran festival, la mayoría de los casos utilizan este micro, de hecho este mismo modelo de micro Shure, sí. Lo veréis. Hay un modelo incluso más pequeño todavía que ocupa menos espacio, pero bueno, normalmente son este tipo de micros. De hecho, veo que es el mismo modelo, el SM58, ¿no? Que es igual que este, pero en inalámbrico. Eso es. Es un estándar, ¿no? Este y el SM56, ¿es el otro? El estándar más bien es el SM58. Por otro lado, tengo aquí, ¿qué es esto? Que hay mucha gente que dice, ¿por qué ponéis esto en los micros? ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues esto simplemente se suele utilizar principalmente. La razón por la que esto se creó fue para exteriores, realmente. Para que cuando, por ejemplo, estuvieras en la calle y viniera un golpe de viento, el viento no sonara o no hiciera vibrar lo que sería la membrana del micrófono, ¿vale? Ahora se utiliza mucho en radio también, pues porque es una fuente, digamos, de marketing, porque aquí se pone el logotipo de la emisora y luego cuando aparezcan fotografías o por ahí, pues queda muy bien, ¿no? Y sobre todo cuando, por ejemplo, se sale a hacer entrevistas por la calle, pues para que se pueda un poco identificar a lo que sería pues el medio de comunicación que lo está utilizando.
Rompe también un poco la... Rompe lo que sería, no tanto como por ejemplo un antipop-up, que es, digamos, un poco más para lo que está creado, rompe lo que sería la posibilidad de que se cojan tanto las P's, que es, por ejemplo son golpes de voz que a lo mejor pueden resultar demasiado, bueno, pues un poco, interferir un poco en lo que sería el lenguaje que estemos utilizando, ¿no? Lo que es el mensaje que estemos dando. Yo tengo especialmente cariño a este micrófono, quiero que veáis. En nuestro estudio tenemos puesto un nombre, le llamamos Nacho, ¿vale? Luego, para aquellos que no lo conozcan, con que pongan en Google Nacho Vidal, actor, van a saber a qué me refiero, ¿vale? Este es de la marca Rode, por ejemplo. Este es especialmente creado para broadcast, es decir, para radio y para hacer, pues, sobre todo también, pues, podcast, ¿no? Entonces, bueno, este, como veis, es totalmente direccional, ¿vale? La calidad de este micrófono es una pasada y además se guarda un poco el diseño en relación con los micrófonos clásicos de radio de toda la vida, ¿no? Que son un poco así, ahora es muy bonito, pesa, como verás, lo suyo. Entonces pesas también. Sí, sí. Rode es una marca, por ejemplo, de micrófonos que se dedica también específicamente a micrófonos de ambiente. Veréis que a lo mejor muchas cámaras de televisión profesionales utilizan microfonía Rode, o incluso cámaras normales, gente que compra micrófonos de marca Rode, porque el precio, calidad-precio, es bastante aceptable. No es que sea barato, pero bueno, la verdad es que la calidad que te da esta marca es bastante buena. Aunque, como decíamos al principio, la que se lleva normalmente la palma suelen ser tres marcas: AKG por un lado, Sennheiser por otra y Shure por otra. Y nuestra recomendación en el post era este micrófono Shure, que es el SM58. ¿Cuánto cuesta, más o menos? Alrededor de unos 100 euros. Se puede encontrar en algunos casos pues más barato, más caro, depende de donde lo busques. ¿Y un micro es para toda la vida? Sí, este micro, por ejemplo, que es, le tengo desde hace 13 años. No me ha dado ningún problema nunca, ningún fallo. No es una inversión enorme, ¿no? Algo que valga 100 euros para toda la vida, pues imagínate. Claro, yo por eso digo que en este tipo de cosas, igual que en todo lo que compremos como discjockeys, siempre hay que buscar pues algo que sepamos que va a tener una durabilidad, aunque tengamos que gastarnos un poquito más de dinero. En este sentido, a lo mejor este micrófono pues le vas a usar 4 veces en la vida, pero sabes que esas 4 veces te va a sacar de cualquier problema, ¿vale? A esto a mayores hay que unirle el cable que vaya a llevar, ¿vale? Yo recomiendo en el post que el cable sea mínimo de 2 metros, porque las cabinas son pequeñas, pero también es verdad que nos tenemos que mover un poquito por cabina, y si llevamos un cable de 2 metros de largo, si puede ser más, pues mejor. También es verdad que, bueno, pues llevar un cable de 2 metros tampoco nos ocupa mucho más espacio, y el micro a mayores. Lo que decíamos, ¿qué micro elijo, no? Entiendo que este a lo mejor es un poco estándar para todo, ¿no? Porque esto sería o de condensador para crear radio, podcast. La recomendación principal es el micrófono de estas características. Especialmente el SM58 por su calidad-precio, puede ser. Como digo, hay otras marcas que nos pueden dar también pues muy buena fiabilidad. Sennheiser tiene también su modelo, lo podéis ver en el post, que también se hace un análisis, y AKG tiene el suyo. Y luego otras marcas tienen también los suyos. La durabilidad que tiene es tremenda, el coste calidad-precio es insuperable en este aspecto. Y también hay que tener en cuenta que cuando vayamos a comprar una cosa de estas características siempre es bueno irse a marcas reputadas y que hayan sido probadas, porque no lo hemos hablado, pero sí que es verdad que cuando estamos en cabina, en la mayoría de las cabinas vamos a encontrarnos con monitores, y esos monitores están a un volumen muy elevado. Hay que tener en cuenta que cuando vayamos a locutar o vayamos a hablar con el micro, lo primero que tenemos que pensar es se nos va a acoplar el micrófono, se nos va a realimentar el sonido que está sonando por los monitores con el micrófono. Si el micrófono es de mala calidad, ten por seguro que se te va a acoplar fijo. Cuanto mejor sea el micrófono, bueno, pues menos posibilidades de acople vamos a tener. Es importante luego saber cómo hablar al micrófono cuando estamos en cabina. Muy importante. ¿Vale? A la gente que le he dicho yo, acércate el micro, que no se te... Claro, pues si estás en tu casa y te le pones a esta distancia más o menos, te está cogiendo perfectamente lo que estás hablando y una buena calidad, ¿vale? Pero cuando estamos en una cabina, como digo, hay mucho sonido alrededor y nuestra voz no va a sonar, ¿vale? Y de hecho probablemente se acople. Lo mejor es acercarse al micro. Y sí que es importante, ¿veis este signo que hago con los dedos, ¿vale? Con la mano. Bueno, pues esta sería, digamos, que la distancia que tendría que tener aproximadamente a un micro. ¿Qué ocurre? Que aún así incluso todavía es probable que no se nos escuche. Si nuestra voz es poco potente, nos tenemos que acercar más al micro. Pero siempre, ¿vale? Marcando esta línea en relación con nuestra boca. Y siempre que vayamos a mover la cabeza, lo hagamos también en relación con el micrófono. Solamente fijaos en otros discjockeys o en cantantes cuando se ponen el micrófono, cuando utilizan el micrófono, como utilizan esta misma regla, y si mueven el micro y mueven la cabeza, digamos que esta línea recta en relación con la boca no se pierde nunca. Y es importante que tengamos eso en cuenta. Cuanto más cerca nos pongamos del micrófono, más grave va a sonar nuestra voz.
más distorsionada, pero a lo mejor eso incluso nos da, bueno, pues cierto poderío a lo que estemos diciendo. Siempre es mejor probar. Esto de llegar y conectarse al micrófono y decir 1, 2, 1, 2, hola, 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 no lo vamos a poder hacer en sesión, o no deberíamos hacerlo en sesión normal. Entonces, si podemos probarlo antes, ideal. Y si no, pues oye, lanzarse a la piscina y que sea lo que Dios quiera. Es cuestión de experiencia al principio, pues saberse acoplar, ¿no? Pero siempre guardando esta distancia del micrófono es ideal, ¿vale? Cuando se os acople un micro, que os habrá pasado a muchos, seguramente en una discoteca es porque tenéis el micro muy lejos. Una especie de consejo. Si veis que, claro, no se os oye, tenéis que subir volumen, entonces se acopla la música. Acercaos más el micro, podéis bajar un poco el volumen incluso, y de esta manera evitamos que se acople. Lo digo porque os habrá pasado a más de uno. Es que voy a hablar por el micro y se me acopla, ¿no? Pues un poquito por eso. Me tengo que forzar a hablar por el micro. Era como que me decía, a mí no me sale hablar por el micro durante un set. Tengo que hacerlo, debería, es positivo. Bueno, yo creo que es cada uno. También depende mucho del estilo musical que estés pinchando, del público al que te dirijas. Si sabes que tu gente es tu gente la que está ahí abajo y sabes que están entregados, bueno, pues sabes que a lo mejor te van a aceptar, pues que en un momento determinado te pongas delante del micrófono y digas 4 palabras. Es mejor no decir nada que meter la pata por el micro, evidentemente. Entonces ahí es normal que a mucha gente le cueste, a lo mejor, pues lanzarse a utilizar el micro. Si veis a los top DJs cuando están en grandes festivales, todos usan micro. ¿Por qué? Pues porque es un incentivo a mayores de lo que están haciendo dentro de la cabina. Y en algún caso es un incentivo suficiente como para que le contraten, ¿vale? Porque hay algunos DJs que lo hacen muy bien, que saben muy bien mover a la gente. También hay que saber en qué momento hay que ponerse a locutar. Importantísimo eso, sí. Claro, no nos vamos a poner a locutar justo en el mismo subidón de la canción, es decir, en el mismo momento culmen de la canción. Ponte en el lugar del que está abajo y si lo está gozando y tú de repente entras con el micro, le estás partiendo totalmente los Salvo que sea para animarle a lo mejor en esa subida. Es un poco también la experiencia día a día lo que te da un poco esa idea, o simplemente, como digo, muchas veces pones en el punto de vista del que está ahí abajo, cómo te gustaría a ti que te lo hicieran en caso de que te vibraran por el micrófono. Yo creo que hablar por el micro es positivo, pero a lo mejor no hay que forzar. Es decir, si se te va a notar que no quieres hablar por el micro, que no te gusta y que no vas a saber qué decir, no digas nada, ¿no? Claro, pero hay gente con un don, es decir, hay gente que, por ejemplo, tiene muy buena voz o que tiene muy buena capacidad comunicativa. Entonces, que lo tenga porque lo aproveche, porque y al igual que hablábamos que, por ejemplo, hablamos alguna vez en la academia, pues hablando de lo que es el marketing para el disc-jockey, ¿qué nos da, digamos, diferenciación con otros disc-jockeys? Está el hecho de a lo mejor cosas que otros no sepan hacer o a lo mejor no hagan tan bien como tú. Pues hay que fomentar un poquito eso. Si tienes buena voz y se te da bien y sabes que lo que vas a hablar lo sabes hablar bien, pues entonces aprovéchalo. No lo aproveches, digamos que no lo satures, pero utilízalo a tu favor. Igual que, por ejemplo, de los podcasts. Muy pocos disc-jockeys se lanzan a hacer un podcast y es, digamos, una herramienta mayor es importante que puedes tener y que con un micro de estas características pues nos puede venir muy bien. Yo tengo una teoría que no sé si compartirás o no. A mí me gusta hablar por el micro, por ejemplo, en discotecas muy grandes o festivales al aire libre, pero en clubes pequeñitos no. Claro, es que ahí... Queda raro, ¿verdad? Queda raro, diferente. claro, es como más íntimo, ¿no? Entonces, es más fácil comunicarse con el que está ahí abajo porque le tienes mucho más cerca y, de hecho, pues a lo mejor esa comunicación es mucho más fluida precisamente por ser más cercano. Y en un gran festival donde estás encima de un escenario y el acceso al público a nivel físico es más complicado, pues siempre se aprecia un poco más la utilización de microfonía. Entonces, bueno, pues ahí es ideal y pues, seguramente en un festival sí que cuando vayas habrán alquilado, no hace falta que lo lleves tú, un micro de estas características, un Shure o algo similar que sea inalámbrico y a lo mejor no tengas que preocuparte en ese aspecto. Pero bueno, si vas a hablar por el micro, antes de ir al festival, pregúntalo. Oye, ¿vais a llevar micro? ¿Vais a tener micro? ¿Qué micro vais a tener? Vale, pues ya lo sabes. ¿Que no lo tienen y quieres tú llevarlo? Bueno, pues ya tienes este. Que es ideal. No me paga Shure nada por esto, que lo ojalá, sepáis. A partir de ahora, ojalá que sí. O que nos mande un par de ellos. Que nos mande un par de ellos para hacer alguna review, que nosotros encantados. Yo cada vez que hablo de alguna marca siempre digo, a ver si... y nunca mandan. Bueno, a ver si en la primera. Tampoco, todo es cuestión de que vean que tiene efecto lo que serían nuestros comentarios con los televidentes. Shure empieza a recibir pedido ahora. Hombre, ojalá. Pues nada, Vince, muchas gracias. Para todo tipo de temas como este tenéis laeradelritmo.es o .com. Y podéis echar un vistacillo porque escribe posts súper interesantes como este, por ejemplo, sobre microfonías.
También le podéis seguir a él, David Express, ¿no? Sí, correcto. DJ David Express o David Express en cualquiera de las redes sociales. La Era del Ritmo también en cualquiera de las redes sociales. Bueno, las más conocidas, incluso las menos conocidas también estamos ahí. Y ahora si queréis, bueno, pues estamos haciendo precisamente una especie de tutoriales paso a paso de cómo hacer un podcast. Para aquellos que no se atrevan todavía a lanzarse, bueno, pues estamos empezando poquito a poco y muy someramente de cómo, qué es lo que necesitamos y cómo, bueno, pues cómo empezar a hacer un podcast en nuestra propia casa. Y no es necesario gastarse dinero en un micrófono, lo puedo asegurar. Si lo tenemos, mucho mejor, pero no es necesario. Contenido muy recomendable. Además, a colación de esto, pues mira, lo de los podcasts, echad un vistacillo. Le volveré a traer por aquí, le atracaré. Me dejéis comentarios por aquí. Cada vez que traigo a Valenti, pues me dice la gente, tienes que llevar más a Valenti y tal. Seguro que a partir de ahora dirán, tienes que llevar a David, que tío. Oye, qué vozarrón tiene, ¿eh? ¿Cómo se nota que ha hecho radio aquí toda la vida? Yo encantado. Cuando queráis, aquí estoy, a vuestra disposición. Le traeremos otra vez. Amigos, un abrazo. A ver cómo es eso de... Paz y prosperidad.